Nosotros vamos a hablar acerca de cuánto cobrar por un render en este webinar. Y esa es una pregunta tabú. Yo digo que es una pregunta tabú porque cuando la hacemos o cuando estamos comenzando en este medio y hacemos la pregunta, pues o no nos responden o la respuesta que nos dan realmente no satisface nuestras necesidades. O sea, no contribuyen a que nosotros realmente podamos determinar qué precio yo le voy a poner al trabajo que estoy haciendo. Entonces, por eso me di a la tarea de preparar algo pequeño, pero nos va a ayudar a que puedan entender o por lo menos tener una introducción de cómo van a poder darle precio a su trabajo. Me presento, Yudelfis Abreu, y soy la carita detrás de la plataforma de U3D Studio, donde yo doy cursos de visualización arquitectónica. Pues entonces esa es la pregunta del millón, como yo digo, ¿cuánto cobrar por un render? Y como anécdota, yo cuando comencé en esto de los renders de 3D, cuando yo comencé, hice mi primer curso y quería saber, porque ya que estoy haciendo el curso y voy a hacer render, quiero saber pues cuánto yo puedo cobrar, cómo yo puedo cobrarle a un cliente que quiere que yo le haga un render. Y pues las respuestas no eran las más adecuadas. O algunos o compañeros o colegas, compañeros de universidad, me decían, mira, yo conozco a alguien que cobra y voy a poner precios estimados. Obviamente yo nunca voy a dar un precio específico, pero por ejemplo, me decían, yo conozco a alguien que cobra $100 por render. O yo creo que a fulanito de tal cobra $150 por render. Y yo, ok, pero ¿y cuánto tengo que cobrar yo? Que estoy comenzando, que tal vez yo no tengo la misma destreza que tenga esa otra persona. ¿Cuánto nosotros tenemos que cobrar? Y con decirme que otra persona cobra cierta cantidad, pues no es suficiente, porque, ok, esa persona cobra esa cantidad, pero ¿cómo esa persona llegó a ese monto? ¿Cómo X persona, vamos a poner Juan, cómo Juan llegó a cobrar $100? ¿Cómo llegó a ese número? Entonces, a esto, pues es que vamos a llegar. Hay una serie de parámetros que se deben tomar en cuenta cuando nosotros vamos a ponerle precio a nuestro trabajo, sea ya el trabajo de un render, pero eso también puede aplicarse a cualquier otro tipo de trabajo como freelancer, porque puede ser que estemos no necesariamente haciendo un render, pero puede ser que estemos haciendo algún mood board, alguna plantilla. Yo lo voy a decir siempre desde mi punto de vista de visualización arquitectónica porque es a lo que me dedico. Entonces, nosotros vamos aquí a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿cuánto cobrar por un render? Tengo una pequeña presentación que espero que les sea de su agrado, bien simple. Lo primero que debemos saber es qué es un render y cómo se usa profesionalmente. Porque en el medio, a pesar del tiempo que se lleva haciendo renders y que ya hasta los clientes saben definir, o sea, saben más o menos lo que es un render, habemos personas que no sabemos definir exactamente qué es un render. Un render sí, un render sí, un trabajo que se hace tridimensional, pero no definimos específicamente qué es un render. Entonces, para esto, les preparé, bueno, este pequeño resumen. Un render es una imagen digital que se crea a partir de un modelo 3D y que tiene como objetivo la percepción realista de un espacio o un entorno. Y aquí quiero apoyarme en el sentido de que un render viene a partir de un modelo 3D, mas no es el modelo 3D. Modelo es una cosa y render es otro. O sea, obviamente, para yo poder hacer el render, yo tengo que modelar, pero no es que es el modelo. Y suele suceder porque he visto muchos casos de arquitectos o diseñadores que muestran a sus clientes un proyecto con un modelo 3D, no necesariamente con el modelo renderizado, ya sea o porque no tiene el conocimiento o porque dentro de su equipo no tiene a una persona capacitada para hacerlo y no quieren pagar por hacer un render. Entonces, ¿qué? Le muestran el modelo 3D y puede que haya clientes que le compren la idea, dependiendo del cliente, pero actualmente
no se vende un proyecto si no se muestra un render. Eso va de la mano. Y por eso digo que en arquitectura e interiorismo el render ya es una necesidad. Anteriormente no. Anteriormente habían personas que utilizaban el render como parte de los medios, pero ahora no. Ahora el cliente, si yo le voy a mostrar un proyecto a alguien para que me lo compre, el cliente, aunque no sabe nada de render, me dice, muéstrame los renders. O sea, yo quiero ver, enséñame el proyecto, yo quiero ver ese proyecto. Y eso no se escuchaba, vamos a poner 10 años atrás. Ahora sí. Entonces, se utiliza el término de infoarquitectura, aunque coloquialmente le decimos renders, pero se llama infoarquitectura o visualización arquitectónica. Esto para mostrar, perdón, las distintas representaciones de un proyecto. Y esto nos ayuda muchas veces más en el área del diseño de interiores para la toma de decisiones en cuanto tal vez a mobiliario, a acabados, algunas texturas, de bastante ayuda realmente. Entonces es por eso que ya nosotros no podemos hablar de arquitectura o de diseño de interior sin que tenga presente renders o en su defecto algo que nos ayude en esa visualización arquitectónica, pero ya no manual, sino de manera con programas que nos ayuden en ese caso. Entonces, ¿qué podemos ver? Los usos profesionales que le podemos dar. En la arquitectura, obviamente, se utiliza bastante, ya sea para vender un proyecto o para nosotros hacer alguna remodelación, lo que sea, primero se hace un render. Y en el diseño de interiores, obviamente, ya no se hace un diseño de interior, no se hace un interiorismo, no se hace una presentación a un cliente sin que ese cliente me pida ver antes de cómo va a quedar ese proyecto finalizado. También se utiliza bastante en el ámbito inmobiliario. Y diciendo esto, hay muchas cosas que se pueden hacer en el ámbito inmobiliario para nosotros vender nuestros proyectos, no necesariamente a arquitectos, sino a personas que trabajan en la venta directa de esos proyectos, porque ellos también necesitan presentar a sus clientes pues el proyecto y muchas veces ahí se conjugan varias cosas, porque yo he tenido trabajos en el caso del inmobiliario, de que yo tengo, me presentan un espacio, me mandan la imagen del espacio y simplemente lo que quieren es una ambientación para poderlo vender. Ya no necesitan ir y ambientar el espacio físico, sino que con una imagen pues pueden vender el espacio sin necesidad de tener que hacer esos alquileres que anteriormente se hacían muy habitualmente. Y ya por último, en el caso de las animaciones, un render funciona para tantas cosas como para animaciones. Por ejemplo, puedo poner el caso de animaciones en el caso de los videojuegos. Para cuando estamos viendo toda esa escenografía de los videojuegos, ¿con qué se hace? Obviamente se hace con modelado 3D y con renders para poder hacer ese tipo de animación. Entonces, aquí yo tengo un pequeño resumen de cuáles son algunos de los softwares más utilizados en el área. No están todos, obviamente, pero están de los que yo entiendo que son los más utilizados y los de mejor calidad, o sea, los que nos permiten tener una mejor calidad al final. Entonces, en cuanto al dibujo y modelado, tenemos AutoCAD, Revit, 3ds Max, Cinema 4D y SketchUp, que son dentro de todos los que hay, los de mejor calidad y los más utilizados. Y dentro de los motores de renders tenemos V-Ray y Corona, que son los que están ahora a la cabeza, aunque obviamente hay otros. Y luego tenemos motores de renders que son en tiempo real, que esa es otra clasificación. Y dentro de esos tenemos a Unreal Engine, Lumion y Twinmotion. No sé si los conocen y pues si no lo conocen ahí están para que si les interesa pues lo busquen. Vamos a seguir. Yo quería, antes de que entráramos directamente a hablar acerca de cuáles son los parámetros que necesitamos para darle valor a un render,
que nosotros nos visualicemos como una empresa comercial, porque tiene bastante similitud una empresa comercial que vende, en este caso yo puse el ejemplo de una tienda que vende lámparas, pero puede ser cualquier otro tipo de artículo que vendan. Entonces, ¿cómo esa persona determina el precio que le va a poner a esa lámpara para que el cliente la compre? O sea, no es que la persona dijo, yo le voy a poner este precio y ya. Y es la misma forma en cómo nosotros deberíamos trabajar para colocarle el precio a nuestro trabajo. Entonces, en el caso de una empresa comercial, nosotros podemos tener dos renglones. Y aquí también vamos a ver esto. Vamos a ver que muy posiblemente un mismo render puede tener un precio para una persona y otra persona tenerlo con otro precio. O sea, yo puedo tener un render hecho una calidad 1A, o sea, muy buena calidad, un render a lo que le llamamos un render fotorrealista, y tengo una colega o un colega que también hizo el mismo render calidad fotorrealista y yo lo puedo tener a un precio y esa colega puede tenerlo a un precio mayor o menor, dependiendo de algunos factores. Y es el ejemplo que quiero poner aquí en el caso de una empresa comercial. Tenemos una empresa comercial que sería de producción local y una empresa que tiene una producción importada. Y ahí pues vamos a ver que obviamente los precios van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque si vemos aquí rapidito, yo estoy viendo que tiene lo mismo, o sea, costos de fábrica, flete, impuestos, local comercial, servicios básicos, las amenidades, o sea, yo estoy viendo todo eso y digo, ok, pues pueden ponerlo al mismo precio, es lo mismo. Sin embargo, no, porque una producción local puede tener un costo y en la producción importada en fábrica va a tener otro costo. De igual modo, el flete va a ser diferente porque en la producción local, pues la persona va a pagar de flete un monto totalmente diferente al costo de una producción importada. El local comercial también tiene mucho que ver. O sea, yo puedo tener un costo porque tengo un local comercial pequeñito, ubicado, vamos a poner aquí en un sector que no es muy llamativo, y el otro local pues está en un punto donde llama mucho más la atención, está céntrico y obviamente ese local comercial tiene un costo mayor y todos estos costos, o sea, todas estas amenidades, la nómina, cuánto quiero ganar, y eso quiero que lo tengamos muy presente nosotros. Todo esto va a determinar el precio que ese dueño de negocio le va a colocar a su lámpara y tenemos que obtener pendiente el cuánto quiero ganar para nosotros poder determinar el precio de nuestro producto. Bien, entonces vamos a seguir adelante. ¿Cuáles son las variantes que nosotros debemos tomar en cuenta para colocarle precio a nuestro trabajo? Y aquí ya vamos a entrar en materia. Primero que nada, la tipología del proyecto. No es lo mismo si me llama un cliente, y esto es un error que cometen muchas personas, y me ha sucedido, es un error que cometen también muchos clientes, porque hay clientes que me llaman, mira, ¿cuánto tú cobras por un render? Y yo me quedo como que, no es cuánto tú cobras por un render, o sea, tú tienes que darme cierta información para yo prepararte un presupuesto. Y entonces ahí ya saber cuánto a ti te puede costar ese render, porque va a depender de muchos factores. Como digo, no es lo mismo si es un proyecto residencial de una vivienda o es un proyecto comercial. El costo es muy distinto porque el render va a ser muy distinto. Los parámetros que tengo que tomar en cuenta y los detalles que yo tengo que tomar en cuenta para hacer un render residencial son muy distintos a los que necesito para un render comercial. Y obviamente, siempre, casi siempre, el render comercial necesita un poco más de detalle que ese render residencial. Otro factor a tomar en cuenta, las dimensiones. O sea, yo no puedo decir un precio
y quedarme con ese precio. Yo no puedo decir, por decir un monto, $100 por render. Oh, $100 por render, pero perfecto, pues ame una, no sé, ame un hotel y $100 por cada espacio del render de ese hotel. Y no puede ser así. O sea, yo necesito saber cuáles son las dimensiones, porque una persona me puede contactar para hacer un render de una habitación, 5 por 5, por poner un tamaño de la habitación. Pero puede venir otra persona y me dice, mira, ¿cuánto tú me cobras por un render? Y es un espacio abierto, un espacio que va a tener sala, comedor, cocina y todo abierto, donde yo tengo que modelar todo eso para poder generar el render. Entonces, ahí va a determinar el precio que yo le voy a poner a ese render, porque yo voy a tomar mucho más tiempo hacer un render de un espacio abierto que de una habitación 5 por 5. Y de igual forma, el tipo de render, si es un render exterior, que regularmente el render exterior lo pide más el arquitecto para vender un proyecto, o si es un render interior. En mi caso, lo que más me piden y en lo que me dedico en la mayoría de las ocasiones son con render interior, por el hecho de que soy diseñadora de interiores. Entonces, no es lo mismo cuando un cliente, volviendo al tema, me pide un render exterior que cuando un cliente me pide un render interior. Y eso tiene diferentes precios. Otro punto que debo tomar en cuenta, la complejidad del proyecto. Porque una persona me puede pedir hacer un baño, pero un baño sumamente sencillo, donde yo voy a tener aparatos sanitarios que son básicos y tal vez alguna que otra complejidad en cuanto a los acabados de las paredes, pero no más. Sin embargo, puede venir otra persona y pedirme un restaurante. Y en ese restaurante yo voy a tener que modelar techos regularmente, voy a tener que hacer distintos acabados de paredes. Si me están pidiendo modelar en ese restaurante, obviamente casi siempre piden varias vistas, entonces yo tengo que hacer una visual donde se vean todas esas mesas. Entonces yo tengo que modelar esas mesas y tengo que ambientarlas, porque no poner la mesa y ya. Regularmente se coloca ambientada la mesa, pues cubertería, los platos, todo eso para que se vea mucho mejor. A menos que el cliente me diga, no, mira, yo quiero que sea lo más limpio posible y es simplemente para mostrar el espacio, la cantidad de mesas que van a ver. Obviamente se colocan las mesas con sus sillas, pero no me ambientes la mesa. Pero son percatas minutas. En cuanto al trabajo general, pues sí se tiene que trabajar mucho más que un espacio residencial que regularmente lo que piden es una sala. Si es para un proyecto, piden o el lobby, si tiene gimnasio, el área de gimnasio, una habitación, regularmente a la habitación principal, tal vez un baño. O sea que de todas esas cosas hay que tener que tomar en cuenta y tomar nota para saber cuál es ese precio que yo le voy a dar a mi trabajo. Vamos a seguir viendo. ¿Qué otra cosa también voy a tomar en cuenta? La cantidad de renders que me solicita el cliente. Porque muchas veces hay clientes que nos contactan pidiéndome un render y me dicen, mira, no, que yo solamente quiero un render. Y yo, ok, yo te puedo cotizar el render, pero ese render yo tengo que como quiera modelar todo. O sea, tú quieres que yo te haga un render, pero yo tengo que modelar todo lo que tenga que ver con el espacio para poder hacerte ese solo render. Entonces, también ahí va a variar mucho el precio que yo le voy a dar a ese cliente, porque aun cuando me está pidiendo un solo render, yo tengo que darle el valor a ese tiempo que yo voy a durar trabajando en ese proyecto del cliente X que me pidió un solito render. Y de igual forma, si hay un proyecto donde me piden 10, 20 renders, mira, son 20 renders, entonces dependiendo del espacio, o sea, mira, 20 renders, 5 o 6 renders por espacio. Entonces ahí, pues obviamente yo voy a determinar qué precio también yo voy a colocar porque yo voy a hacer un modelado general de todo y luego que haga ese modelado, pues entonces yo voy a comenzar a hacerle diferentes renders
dependiendo de la vista que me pida el cliente. Entonces, eso es algo también que tengo que tomar en cuenta para yo colocarle ese valor a mi trabajo. ¿Qué otra cosa? La resolución que me está solicitando el cliente. Porque no es lo mismo hacer un render 2K que dependiendo del computador que nosotros tengamos, me va a durar cierta cantidad de tiempo terminarse de hacer ese render, que un render 4K, que un render 360, porque el cliente me dice que quiere hacer un recorrido virtual y que quiere que yo le haga renders 360, o yo coloco a la medida porque puede ser que un render, un cliente me esté pidiendo un render para imprimir y para colocarlo en una valla. Entonces, dependiendo del tamaño de la valla, yo voy a agregarle el tamaño que va a quedar ese render. Y obviamente, dependiendo de las calidades, o sea, del tamaño que me esté pidiendo ese cliente, pues va a ser el tiempo que va a durar en hacerse y va a ser mi tiempo de trabajo que tengo que calcular. Vamos a ver también el impacto que tiene ese trabajo que yo estoy haciendo en mi cliente. Y con esto yo quiero decir que no es lo mismo colocar un precio para un cliente que lo que vamos a poner un cliente final, que lo que quiere es que yo le haga un render porque esa persona va a contratar, vamos a poniendo un ejemplo sencillo, un cliente final quiere hacer su cocina y me dice, mira, yo lo que quiero es que tú me hagas un render de la cocina. Yo te voy a decir cómo que yo quiero que sea la cocina. Yo quiero un render de esa cocina porque yo se lo voy a pasar a la persona que me va a fabricar la cocina. Ese sería un cliente final. Un cliente que lo único que quiere es ese render para pasárselo a una persona que le va a fabricar, pero necesita que saber cómo se va a ver eso terminado. Eso no es lo mismo a que si me está contratando una constructora o me está contratando un estudio de diseño de interiores, una inmobiliaria. O sea, son clientes distintos y dependiendo del cliente, nosotros tenemos que colocar el precio. Porque ese cliente final que yo acabo de tomar como ejemplo, me va a decir que, ok, eh, yo solamente necesito ese render para mostrárselo a la persona que me lo va a fabricar. Ya yo sé que ese render no tiene que ser un render fotorrealista, no necesariamente, aunque yo sí quiero dárselo o el cliente me lo pide, pero no necesariamente tiene que tener un nivel de detalle que sí lo va a requerir la constructora o que sí lo va a requerir el diseñador de interiores o el arquitecto. Ellos sí me van a requerir un nivel de detalle y regularmente piden muchos cambios cuando estamos haciendo el trabajo. O sea, siempre hay que hacer ciertos cambios. Y obviamente esa constructora, ese diseñador de interiores, ese arquitecto, va a tener un beneficio por ese trabajo que yo le estoy haciendo. Entonces, obviamente, ese precio no puede ser el mismo, aun cuando sea el mismo render. Vamos a poner el cliente que quiere hacer la cocina para su casa, pero ahora vamos a poner que sea la constructora que me está pidiendo la cocina. Yo no puedo ponerle el mismo precio porque esa constructora que me está pidiendo el render de la cocina va a tener un beneficio agregado por ese render que yo le voy a hacer. Entonces también nuestro trabajo tiene que estar estrechamente ligado a ese beneficio final que va a tener el cliente. Y con esto tampoco es que digo que el mismo render, yo a un cliente se lo voy a poner por poner un precio de $100 y al otro $800 porque la diferencia es demasiada. Pero sí tengo que tener en cuenta que si el cliente final solamente necesita ese render para entregárselo a tal persona para que se lo construya, y yo sé que el nivel de detalle no va a ser el mismo, el tiempo de entrega tal vez no va a ser el mismo, y la constructora o el diseñador de interiores van a obtener un beneficio por ese trabajo que yo le estoy haciendo, pues obviamente yo necesito tener un beneficio adicional por ese trabajo que estoy realizando. El tiempo. El tiempo es muy importante también para nosotros determinar el precio que le vamos a colocar a nuestro trabajo. Y con el tiempo,
quiero dividirlo en dos. El tiempo que nosotros vamos a tardar en hacer ese trabajo y también el tiempo que el cliente necesita para hacer el trabajo. Porque puede que me contacte un cliente que me diga, mira, yo necesito hacer un render, pero para ayer. Y un render para ayer tiene un precio. A menos que sea ya un cliente de nosotros, un cliente fijo, que yo quisiera darle un trato diferente, pues yo puedo ajustar un poquito el precio. Pero regularmente, si el cliente me dice, ese render es para ayer, y yo sé que voy a tener más tiempo en el día para trabajar, pues obviamente eso yo tengo que cobrarlo. Y quiero poner como que nosotros estamos trabajando en una oficina cualquiera, donde vamos a agotar 8 horas diarias de trabajo. Pero el cliente que me está pidiendo hacer un render para ayer, pues ya yo sé que yo no puedo durar solamente esas 8 horas trabajando porque el cliente lo quiere para ayer. Entonces, yo puede que tarde horas en la noche haciendo ese render y que puede que no duerma lo suficiente porque tengo que hacer ese render que era para ayer. Entonces, todo eso tiene un costo adicional que nosotros debemos de cobrárselo al cliente. ¿Qué más es importante? El resultado. Y con el resultado, que con esto ahí puse entre comillas la calidad de nuestro render, tenemos que ser conscientes nosotros de qué calidad yo le estoy brindando a mi cliente. Yo tengo que ver qué es un render fotorrealista o saber qué es un render fotorrealista y conocer si yo estoy dentro de esa calidad de render fotorrealista para yo poder determinar un precio porque yo sé que ya mi calidad aguanta cierto precio, cierto valor. Pero si mis renders no son de muy buena calidad, si mis renders son una calidad, vamos a poner intermedia, pues yo no puedo hacer un presupuesto con un precio muy elevado porque es que mi render no me lo aguanta, o sea, mi resultado, mi calidad de render no aguantan ciertos precios. Entonces, por eso nosotros también debemos ser conscientes de cuál es ese valor que nosotros tenemos en el mercado. O sea, cuál es la calidad real que yo sé que tengo. Y con esto, pues nosotros podemos hacer lo siguiente. Si yo ya sé hacer renders y creo más o menos que estoy dentro de la calidad fotorrealista, lo ideal es hacer lo siguiente. Tomar ese render y mostrárselo a una persona que no sepa nada de render, que no sepa lo que es eso. Y mostrárselo y decirle, qué tú ves en esa foto, qué tú crees. Y si la persona no logra determinar que eso no es una fotografía real y que realmente se ve súper bien, pues estoy en render fotorrealista. Si la persona determina o dice, no, pero eso como un dibujo o más o menos no, un dibujo, se ven bien, pero todavía mira aquí y allá. Entonces ya yo sé que no estoy en calidad fotorrealista y que también debo ser realista con el precio que debo colocar a mi trabajo. Se cobra modelado. Entonces, recuerden que yo les había dicho anteriormente, dentro de las variantes que tenemos que tomar en cuenta, es que depende de si el cliente me pide un render o si el cliente me pide, mira, son 20 renders que yo quiero. Y ahí es donde yo determino si cobro o no el modelado. Porque si el cliente me dice, mira, yo necesito ambientar un espacio X, la sala de mi casa o una sala para un cliente, pero yo nada más necesito un solo render, es un render que se vea todo, que tú me pongas una perspectiva frontal así que se vea todo el espacio. Ok, si es un solo render, entonces yo tengo que colocarle un precio al modelado, porque a pesar de que es un solo render, yo tengo que modelar todo eso. Entonces yo le voy a comentar cómo regularmente yo lo hago. Si el cliente me pide uno o dos renders solamente de ese espacio, yo cobro mi modelado y le digo, mira, el modelado te sale en este precio y cada render te sale en este otro precio, pero le doy una opción, o sea, le doy una alternativa. Le digo, pero si tú quieres que yo te haga 4 renders o 5 renders, dependiendo del espacio, yo no te voy a cobrar el modelado.
Entonces, con esto, yo estoy cubriéndome de que no le voy a cobrar el modelado al cliente, pero sí estoy cobrando una mayor cantidad de renders. Estoy cubriendo mi tiempo de trabajo, porque aun cuando sea un solo render que el cliente me pide, yo tengo que trabajar un tiempo. O sea, yo tengo unas horas que voy a trabajar modelando ese espacio, ambientando todo esto, aun cuando sea un solo render. Entonces, yo tengo que cobrar ese trabajo, ese tiempo. Por lo tanto, si me piden de 1 a 2 renders, yo cobro modelado. Si me piden, dependiendo, como digo, siempre va a depender del proyecto y por eso se hacen todas esas preguntas de las variantes que había comentado en el slide anterior. Pero de 5 o 4 renders en adelante, dependiendo de lo que me esté pidiendo el cliente, de las dimensiones y todo lo demás, entonces yo le digo, ok, cada render te sale en tanto y no le cobro modelado. Entonces, regularmente la persona me dice, no, pues entonces dame 4 renders y hacen un render de otra, en otra perspectiva y se ahorran lo del modelado, pero realmente se ahorran el modelado porque yo estoy aquí sustentando que con ese render adicional que yo le estoy diciendo que le voy a hacer para no cobrarle el modelado, pues realmente estoy ahí dentro cobrando ese modelado. Bien, entonces en esas son los parámetros que tomo para determinar si cobro o no modelado. Siempre van a haber personas que digan que no, que el modelado no lo cobran o que sí lo cobran, aunque sean 20 renders, sí cobran el modelado. Por eso digo que todo va a depender de la persona y que lo que yo estoy diciendo aquí no es ley, es la forma en cómo yo trabajo y la forma en cómo yo he llegado a determinar cuál es el precio que le voy a colocar a mi trabajo. Bien, entonces ahora vamos a ver unas cositas que son importantes para nosotros poder determinar. Entonces, como les digo, aquí tengo unos aspectos importantes. Y esos aspectos importantes van a ser, primero, los gastos fijos que nosotros tenemos. O sea, no es solamente el precio que yo le voy a colocar dependiendo de todos los parámetros y variantes anteriores que yo les dije, sino mis gastos fijos. Y esos gastos fijos vienen siendo pago de luz. Señores, aunque vivamos en la casa de mami, aunque vivamos en la casa de abuela, donde sea, porque aun cuando esté viviendo en la casa de la persona que sea, yo tengo que hacer un aporte. Y aun cuando no haga ese aporte, me tengo que imaginar que estoy haciendo ese aporte. Y yo tengo que determinar en base a estos gastos fijos que vendrían siendo luz, teléfono, internet, recursos. Si tengo los programas de pago, esas licencias de esos programas de pago, oficina, y repito, aunque mi render, yo soy freelancer y yo trabajo desde mi casa, pues en mi casa yo pago renta y si no la pago, aporto. Entonces, también debo determinar en base a esos gastos fijos cuáles son el costo final que yo le voy a dar a mi trabajo. Y también, como yo le dije anteriormente, que se fijaran bien en esa partecita, ¿cuánto quiero ganar? Porque eso es algo que tenemos que determinar desde el principio. Yo como freelancer y haciendo renders, ¿cuánto yo quiero ganar mensualmente haciendo renders? Pero tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas y en cuanto a los parámetros que dije anteriormente, ¿cuál es la calidad de mi render? Y en base a la calidad de mi render, ¿cuánto yo quiero ganar? Para yo poder determinar el precio que yo le voy a poner a cada persona que me llame por un render. Entonces, vamos a ver. Un render es un trabajo intelectual. Y como es un trabajo intelectual, aquí yo le puse unos ejemplos, por ejemplo, una obra de arte, una escultura, y le puse un render. Es igual. Una obra de arte, un cuadro, para una persona puede costarle 2 pesos, pero puede venir otra persona y decir, wow, pero eso es una obra de arte y cuesta no sé cuántos millones. Y los dos pueden estar en lo cierto, o sea, para una persona eso no vale nada y para otra persona pues sí vale.
Y esto, en base a eso, nosotros tenemos que determinar que nuestro trabajo es un trabajo intelectual, por lo tanto, nadie debe poner un valor específico a nuestro trabajo, ya, a más allá de lo que nosotros mismos coloquemos. Y como es un trabajo intelectual, dentro de los parámetros que les había comentado anteriormente, del impacto que ese trabajo tiene sobre el cliente, es porque no es lo mismo, por ejemplo, como le puse lo de la escultura o lo del cuadro, una obra de arte que lo vio, no sé, por poner un ejemplo, un cuadro de esos que cuando pasamos por el Conde y vemos uno de esas personas que vende cuadros y lo vende a X precio. Y uno lo ve como que bien, pero puede ser que venga un curador de arte y diga, wow, pero es una obra espectacular y se la lleve a un museo fuera del país y allá pues le dan un valor exorbitante. Y luego de tantos años, el mismo cuadro, la misma obra de arte puede tener un valor mucho mayor en una subasta y por eso nosotros muchas veces vemos que se subastó el cuadro de no sé quién en tantos millones y uno se queda como que de verdad. Y es por esto, porque como es una obra intelectual, cada quien determina el valor de su trabajo y dependiendo de hacia dónde va, como dije anteriormente, dependiendo de ese cliente, no es lo mismo un trabajo para un cliente final que va a decir, no, pero que yo no quiero que sea realista, porque yo para entregárselo al carpintero que me va a trabajar en la cocina. Y esa persona, eso no tiene que ser nada. Simplemente ponme ahí cómo va a quedar, que yo más o menos lo vea y yo no necesito que sea de que super mega calidad. Sin embargo, el de la constructora que necesita ese render para vender el proyecto, porque ya no hay proyecto que se venda sin un render, necesita una calidad. Necesita que esa imagen transmita una emoción. O sea, no es solamente una imagen que se va a colocar ahí, que esa es una sala, ese es un lobby, ese es el espacio común, el área común y ya. No. Necesita transmitirle a ese cliente que va a ver esa imagen, ya sea en una presentación, ya sea en una valla, ya sea en una publicación en internet, donde sea que lo vaya a ver, que cuando vea eso diga, yo lo quiero, yo quiero estar ahí, que le transmita confort, que le transmita ciertas emociones, que le diga, mira, yo quiero eso. Y que el valor que esa persona le está poniendo en esa constructora, pues valga esa imagen. O sea, que esa imagen determine que si esa persona dijo que ese apartamento cuesta 30 millones de pesos, por poner un monto, el render sepa transmitir eso, transmitir que, wow, sí, pero es que eso va a tener esos acabados y mira cómo va a quedar eso. O sea, que transmita lo que el constructor, el ingeniero, el arquitecto, el diseñador, porque ahí se involucran varias personas, quiera vender en el proyecto. Y bueno, vamos ahora a hacer un pequeño ejemplo. Esto es un pequeño ejemplo, una gráfica con un pequeño ejemplo con algunos montos que coloqué básicamente como los montos mínimos, pero es para más o menos tener una idea más gráfica de cómo yo puedo determinar el valor de mi trabajo después de todo esto que yo he hablado hasta ahora. Entonces, vamos a ver. Yo estoy hablando de una persona que de mano de obra mensual se quiere ganar, como yo le dije, ¿cuánto yo me quiero ganar? Esa persona dijo, yo me quiero ganar 50,000 pesos mensual haciendo render. Estoy poniendo montos relativamente bajitos o tal vez una persona que esté comenzando, pero está haciendo render más o menos y dice, mira, yo quiero lanzarme a vender render, lo voy a mandar a toda la constructora, a todos los sitios donde yo sé que me puedan contratar y mensualmente yo me quiero ganar 50,000 pesos nada más haciendo render. ¿Cómo esa persona va a determinar el valor que le va a colocar a su trabajo, ya pensando en que él se quiere ganar, él o ella, se quiere ganar mensualmente 50,000 pesos? Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que hacer el cálculo de que si esa persona mensualmente se quiere ganar 50,000 pesos, pues vamos a dividir todo eso en base a la cantidad de días que hay en un mes.
y luego de eso a multiplicarlo por 8 horas, porque yo lo estoy calculando en base a una jornada de 8 horas al día. Esto quiere decir que si, por ejemplo, una persona se quiere ganar 50,000 pesos mensual, su trabajo por hora es 223,21 pesos. Eso es lo que va a cobrar cada hora que esté trabajando. Eso es lo que va a ganar. Y que si trabaja en una jornada, o sea, si está trabajando y trabajó en un día 8 horas, porque a pesar de que nosotros estemos trabajando desde casa o lo estemos haciendo por hobby o seamos freelancers, nosotros debemos determinar un horario. O sea, nosotros no podemos pasar la vida trabajando y olvidarnos de nuestra vida privada. Tenemos que determinar como si estuviéramos trabajando en una oficina un horario. Entonces, en este caso yo dije 8 horas. Esa persona al día se va a ganar 1,785,68 pesos al día en una jornada de 8 horas. Bien, entonces, ¿qué tiene que determinar? La luz. Si esa persona, y estoy poniendo, como les dije, siempre estoy poniendo montos como más o menos bajitos. Vamos a suponer que esa persona paga una factura de luz de 2,500 pesos. Entonces, a esos 2,500 pesos yo le voy a sacar el 5%, que serían 125 pesos que tengo que poner ahí. Fíjense que se lo puse ahí, 125. Entonces, ya yo sé que si yo trabajé 8 horas en un proyecto súper sencillo, que lo hice en un solo día, 8 horas, me gané 1,785,68, pero a eso yo tengo que sumarle la luz. En este caso, 125. El internet. Y vamos a suponer que también me llegó mi factura del internet donde yo voy a pagar 3,800 pesos de internet. Fíjense que esos montos son montos variantes y por eso les dije en un principio que el precio de una persona no necesariamente es el mismo precio que otra persona lo va a poner y es por todas estas variantes. En este caso, a esa persona X, la luz le llegó de 3,800 pesos, perdón, el internet, y en base a ese monto, él le va a sacar también un 5%. Entonces, en este caso son 190 pesos para sumarle también a ese render. Luego, la oficina. Y como les dije, ya sea que yo trabaje desde mi casa, desde la casa de mi abuela, desde la casa de mi mami o de donde sea, o si realmente sí estoy alquilando un espacio para trabajar, porque también aquí hay oficinas que uno puede rentar por horas y decir, mira, yo tantas horas, yo no quiero trabajar desde mi casa, yo voy a alquilar un espacio en una oficina y voy a pagar por eso. Entonces, yo tengo que cobrar a mi render, a mi trabajo, ese monto que yo voy a pagar. O si yo de la casa aporto tanto, pues vamos a suponer que esa persona de oficina, yo le saqué un 10%, me faltó poner el monto ahí, se me pasó, pero vamos a suponer que son 15,000 pesos de oficina, entonces le sacamos el 10% de ese monto de alquiler de oficina. Y luego vienen los equipos. Y eso también sería una variante. O sea, va a depender del equipo que nosotros tengamos y el tiempo de vida que nosotros le vamos a determinar a mi equipo. O sea, ya sea que yo tenga una laptop, que tenga una desktop, dependiendo. Entonces, el monto, vamos a suponer que yo le puse un 3% y le puse 2,400, pero fíjense que yo no le puse monto específico porque eso varía bastante. Pero vamos a suponer que sea un equipo que me costó 80,000 pesos. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo compré una computadora, sea laptop, sea desktop, que me costó 80,000 pesos. Pero ya yo sé que cada 3 años yo tengo que cambiar de computador o cada 4 años, dependiendo de la máquina. Por eso digo, todo va a depender. O si yo tengo una desktop, yo tengo que cambiarle a cada tantos años, yo tengo que cambiarle la tarjeta gráfica, porque todo eso va variando. A partir cuando va pasando los años, va saliendo una de mejor calidad, ya el programa no se ejecuta de igual forma con la tarjeta que yo tengo, una memoria, si tengo que cambiarle la memoria.
todo eso. Entonces, todo ese cálculo, yo tengo que también agregárselo a mi trabajo, porque la compra de un equipo no puede salir de mis ahorros, no puede salir de mi bolsillo, tiene que salir de el trabajo que yo estoy haciendo a mis clientes, o sea, de esos renders que yo le estoy haciendo a mis clientes, de todo eso que va a salir también ese costo. En este caso yo le puse un 2.400 calculándole un 3%, pero yo pudiera determinarle un 5% de equipos, o hay personas que hasta le ponen un 10% a los equipos, dependiendo del equipo que tengan. Y luego vienen las licencias. Entonces, aunque yo sé que hay mucha gente aquí que nos ponemos el parchecito en el ojo y tenemos, y tienen muchos programas que son piratas, pero hay otras personas, o a medida de que nosotros vamos creciendo en la industria, pues ya necesitamos tener los programas con licencia, porque eso nos ayuda bastante, ya sea de que si pasa cualquier cosa con el programa, pues nosotros podemos llamar directamente a la compañía para que nos resuelvan la situación, y obviamente si ya le estamos sacando beneficios a algunos programas, pues démosle beneficios a las personas que crearon esos programas. Entonces, si pagamos licencia, ya sea de cualquiera de los programas que utilicemos para hacer el render, o sea postproducción, por ejemplo, los de Adobe, que son dentro de los más económicos, donde está Photoshop, pues entonces tenemos que poner un por ciento del 5 al 10% de esas licencias. Entonces, el total estimado de todo eso, y fíjense que pongo total estimado porque eso va a depender, sería que cada render, si yo hago un render que voy a durar 8 horas, o sea, que voy a durar solo un día haciendo ese render, entonces yo voy a cobrarle 6.068 pesos. Si ese render va a durar ese tiempo. Pero vamos a suponer, y fíjense dónde están todas las variantes, dependiendo de el trabajo, dependiendo de las dimensiones. Y si yo tardo 2 semanas haciendo el render, entonces ese cálculo va a subir. Aquí ya no serían 8 horas. Ya yo tengo que sumarle la cantidad de horas. Pero teniendo esto más o menos, yo tengo un estimado mucho más realista de cuál es el valor que le puedo dar a mi trabajo. Y cada uno de ustedes va a determinar cuál es el precio que le va a colocar a su trabajo. Esto desde el principio, porque dicen, mira, yo quiero cobrar, yo quiero ganarme 100.000 pesos mensual, yo quiero ganarme 150, o hay personas que tienen como unos parámetros tal vez más bajitos y se quieren ganar tal vez un poquito menos, pero siempre pensando que no podemos arrabalizar nuestro trabajo. Entonces tampoco es que nosotros vamos a decirle, no, un render de $50, porque señores, se han visto casos, por ejemplo, a nivel, eso yo lo he visto en foros de render, regularmente en la India, eso es lo que he visto hasta el momento. Y en la India yo he visto precios hasta de $25 por un render, que yo me he quedado, pero ¿cómo tú vas a hacer un render de $25? Pero ¿y qué sé? Con $25 yo no hago nada. Entonces, no sé cuáles son los cálculos o cómo ellos llegan a determinar eso, o no sé cuáles son los parámetros que toman ellos en cuenta, o tal vez por la situación que están viviendo, porque hay personas que dicen, es que yo tengo que hacer un render por el precio que sea, porque yo tengo que comer. Entonces, ok, yo sé que tú tienes que comer, pero tampoco tú puedes regalar tu trabajo, tampoco tú puedes arrabalizar el trabajo, y debes de verdad ganar, porque cuando tú no estás cobrando todo esto que está acá, no estás ganando. Aunque te den el trabajo y lo hagas, al final de cuentas, si sabemos hacer estos cálculos, decimos, pero realmente yo no estoy ganando nada, porque estamos consumiendo, de verdad que, ok, vamos a suponer que yo no tenga las licencias y no pague licencias, pero si yo tengo un computador que compré y que ese computador se va depreciando con el tiempo, si yo tengo que pagar luz, si yo tengo que pagar internet, aunque sea 1%, pero lo tengo que pagar, aunque me la regalen, pero y ajá, tengo algo tengo que pagarle de ese internet. Entonces, ese es un monto, como digo, un monto estimado, pero fíjense que ese sería como lo mínimo. Y yo calculo esto como lo mínimo para un render de un cliente, muchas veces cliente final.
Si es una constructora, puede ser que a esa persona, pues yo le voy a subir un por ciento adicional porque el nivel de detalle que me va a pedir esa persona es mucho mayor. Por lo tanto, la cantidad de horas que yo voy a utilizar de mi tiempo trabajándole a ese proyecto va a ser mucho mayor. Y como voy a estar trabajando más horas y este vendría siendo el precio que yo quiero ganarme, pues yo voy a utilizar más luz, más internet y muchas veces, porque acá no lo puse, pero hay veces que un cliente me pide un modelo en específico y yo no tengo ese modelado en específico, pues entonces si hay una página donde está el modelado y tengo que comprarlo, pues yo tengo que también cobrarle a ese cliente ese modelado que yo no lo tengo y que tengo que comprarlo. Dicho esto, voy a dejarlos con unos consejitos acá finales y dentro de esos consejos tengo trabajar siempre con un convenio. Yo le digo convenio, sería contrato, pero hay muchas personas que como que oyen contrato y les suena como que contrato. Entonces yo le digo convenio, pero al final es lo mismo. Y esto porque aún cuando estamos trabajando este tipo de trabajo, que es un trabajo, como les comento, un trabajo intelectual, tenemos que ser a trabajar de manera muy organizada. Entonces, la forma más organizada y cubrirnos también con el cliente, pero esto del convenio ayuda al cliente tanto como a nosotros, porque ayuda al cliente a ver, ok, una persona que me está dando un convenio que tiene que cumplir ciertas cosas que está diciendo aquí el convenio, pero también me está cubriendo a mí de que esa persona va a a pagarme lo que yo le dije que tenía que pagar y va a ayudarme en cuanto a las cosas que yo puse acá en el convenio. Lo otro, trabajar siempre pidiendo un anticipo. O sea, yo no enciendo mi computador si ese cliente, cuando yo le mando el presupuesto, no me da un anticipo. Un 50%, un 40%, un 30%, lo que ustedes entiendan que le pague ese cliente por ese trabajo adelantado. Porque esto primero, yo estoy ya asegurando a ese cliente, porque ya una persona que me está pagando un por ciento, regularmente yo cobro el 50. Ya una persona que me está pagando ese 50% adelantado, es muy difícil que no vaya a terminar de pagarme y aún así me paga el 50, yo comienzo a trabajar. Entonces, yo ya estoy haciendo un trabajo, ya estoy haciendo un trabajo que está valiendo ese por ciento que esa persona me comenzó a pagar. Y luego, máximo de cambios. Y esto es más que nada cuando estamos trabajando con constructoras o diseñadores de interiores, arquitectos, que esas personas nos piden cambios. Mira, pero tú sabes que vamos a cambiar la pared, no me gustan de ese color, vamos a cambiarle otra. O no sé, el techo, mire ese trabajo del techo, ya no se lo vamos a poner así, vamos a ponérselo de esta otra forma, o sea, 10.001 cambios. Entonces, hay que determinar en ese convenio la cantidad máximo de cambios que yo le voy a hacer. O sea, yo le puedo decir, mira, el trabajo, tal y tal, hablo de todo lo que se va a hacer y las fases que va a tener el proyecto. Tiene un máximo de 5 cambios. Luego de 5 cambios, y estoy poniendo 5 por un ejemplo, pero todo va a depender. Luego de 5 cambios, entonces cada cambio tiene un costo adicional. Entonces, con eso, primero estoy ayudándome en cubrir de que ese cliente no me va a pedir 20.000 cambios y a que el cliente determine bien qué es lo que quiere. O sea, tú vas a querer este techo de esta forma, confirma antes de decirme, porque muchas veces quieren como que, pónmelo así. Y después que lo ponen, entonces le mando el cambio y lo ven, entonces como que no le agradan o le dan una muestra al cliente y el cliente también como que, y entonces, pero entonces pónmelo de esta forma, a ver, vamos a hacer este cambio, lo quiero de esta forma y es como un viendo a ver cuál le conviene. Y eso es tiempo de trabajo de nosotros. Entonces, no, mira, determina realmente cuáles son los cambios que tú quieres, cuál es el estilo que tú quieres colocar. Yo tengo un máximo de tantos cambios y luego de esos cambios, si de verdad tú quieres hacer otro, tiene un por ciento adicional. No sé, ponle la cantidad que tú quieres, 5, 10, 20 dólares adicionales por cambio, dependiendo del tipo de cambio, porque si es un cambio en la estructura y es muy grande, pues obviamente el costo sería mayor. Pero determinar eso a la hora de nosotros trabajar
con el cliente, chicos. Entonces, eso era todo. Aquí luego tengo la entrega final. Y para la entrega final, sí, un tip pequeñito. La entrega final yo la entrego, muchas personas la entregan con marca de agua y hasta que la persona le entregue el monto final, o sea, le dicen, mira, un 50% de anticipo, 50% contra entrega. Entonces, en la entrega le hacen la entrega con marca de agua y luego que ya tienen el depósito o el pago del otro 50%, entonces se lo mandan sin marca de agua. A algunas personas lo que hacen es que se lo mandan con una calidad muy pequeñita, no la calidad que el cliente pidió. Entonces se le dice, mira, esta es la calidad pequeña, cuando tú me hagas el pago restante, entonces yo te mando calidad final. Y también hay otras personas que lo mandan encriptado, o sea, le ponen una clave y dicen, mire, ese es el archivo, pero comprimido, con una contraseña. Cuando me hagas el depósito, pues entonces yo te paso la contraseña. Eso va a depender de ustedes y de cómo se manejen con el cliente. Y pues nada, yo espero que esto les ayude bastante. Aquí dos páginas que quería compartirles. A ver, dame un segundito para compartirles. Ven esto. Esa es una compañía que se llama Mir.no. Ellos son una empresa internacional y lo que hacen son renders, pero fíjense la calidad de esos renders. Entonces, nosotros debemos saber cuál es la calidad del trabajo de nosotros para poder determinar. Esta es una empresa internacional reconocida y, o sea, señores, su trabajo eso es fotografía total. Eso no parece para nada que son renders, pero sí son renders. Y otro ejemplo que quise poner de imágenes de compañías locales acá en el país es Cúbico 3D, donde ellos también hacen render de muy buena calidad. Fíjense acá, que son render que tienen una calidad muy buena. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Compararnos con lo que hay en el mercado, compararnos con esto. O sea, tu calidad es esta, tu calidad es esta. Entonces, tú puedes determinar un precio en base a los precios que hay en el mercado. Pues yo espero que les haya, que todo lo que dije, pues les haya abierto un poquito la mente y que puedan ustedes determinar, que les pueda ayudar a determinar su precio. Fíjense que yo no le puse un precio en específico, aun cuando di un ejemplo, pero ese ejemplo era basado en montos X. Cada quien debe determinar su precio. Yo no puedo ponerle el precio a nada, ni entiendo que nadie puede ponerle valor al trabajo de cada quien. Entonces, yo tengo mi precio, va a haber otra persona que tenga su precio y considere que ese es el más adecuado, pero con lo que yo acabo de decir acá en el webinar, lo que quise era simplemente como dar una ayuda de que ustedes puedan más o menos determinar cuáles son los parámetros, que no es solamente como que más en el mercado, yo tengo conocidos que cobran 200, cobran 300, sí, pero ¿cómo llegó a 300? ¿Cómo llegó a ese número? O sea, entonces ahora con las cosas que le dije, pues más o menos tienen una idea de cómo poner ese monto. Espero que les haya gustado. Yo aquí hice este webinar simplemente para que aclaremos un poquito esos puntos que quedan siempre en el aire en los cursos. Sí, no, lo digo así, pero aunque yo lo tengo publicado, tengo un por ciento de descuento, creo que un 20% de descuento para los cursos en este mes. Así que si tienen a alguien que les interese, yo sé que hay algunos de ustedes que ya tomó el curso conmigo, algunos de los cursos, pero si tienen algún conocido interesado, pues ahí estoy para los cursos de este mes de septiembre.